Bueno, buenas tardes a todos. La idea de la clase de hoy es empezar a hablar del sistema osteoartromuscular. Lo que vamos a hacer es primero ver un recorrido general del material que tenemos que ver, como para que veamos qué es lo que hay, qué es lo que no hay y cómo está enfocado, porque se van a encontrar con dos libros diferentes. Y después vamos a empezar a charlar algunos de estos temas. Como les dije por el mensajito de WhatsApp, estos dos apuntes que les subí, estos dos pedacitos de libro, nos van a durar esta semana y la semana que viene. O sea que no es que todo lo vamos a ver hoy y la semana que viene hay más PDFs. La semana que viene no hay más PDFs. ¿Sí? Vamos a volver a encontrarnos por Zoom igual que hoy, pero no tenemos más PDF. Eso me parece que es una buena noticia como para arrancar la clase del día de hoy. ¿Sí? Bien, desactivó audio, ahí vamos. Bueno, lo primero yo les había propuesto que vayan chusmeando y mirando el material que teníamos de hoy. No todos lo pudieron ver, pero vamos a mirarlo todos juntos. Ahí lo comparto, ¿sí? Ténganme 2 segundos de paciencia. Bien, tenemos dos apuntes. Tenemos un apunte de, un primer apunte que es este, ¿sí? Que es un apunte que está en blanco y negro. Es parte del primer capítulo de un libro de anatomía. Después, si lo quieren, se lo subo completo para que lo tengan. Vamos a seguir usando otras partes de este mismo libro porque la verdad que me gusta un montonazo. Es un libro que es para colorear. De hecho, yo suelo recomendar que lo impriman a 2 páginas por hoja, entonces les queda de un lado la parte de la explicación y del otro lado los dibujos. Por eso van a ver que hay mucho dibujo en blanco y negro, porque es un libro para colorear. Acá tenemos las instrucciones de qué es lo que tenemos que colorear, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, primero, ¿cuáles son las principales partes del cuerpo? ¿Sí? Acá podemos ver que nos habla de la cabeza, que nos habla del cuello, que nos habla del tórax, ¿sí? El abdomen, la pelvis, miembros superiores y miembros inferiores. ¿Ok? Tenemos puesto de frente, lo tenemos puesto de espalda. Y otra cosa interesante, ¿no? A recalcar es que nos marca cuál es la axila, cuál es el brazo, el antebrazo, la muñeca, la mano. Hay cosas que parecen bastante obvias, pero recordar que no todo el miembro superior es brazo, ¿sí? Que la parte superior es brazo y la parte inferior es antebrazo, ¿sí? Lo mismo con la región de los miembros inferiores, tenemos un muslo y tenemos una pierna propiamente dicha. La pierna está entre la rodilla y los tobillos, ¿sí? Luego tenemos, bueno, los pies, los dedos de los pies, los dedos de las manos, etcétera. Hay cosas que, insisto, parecen tal vez obvias, pero siempre está muy bueno repasar las cosas más básicas para ir entrando en tema. Bien, si me silencian los audios, se los voy a agradecer. Perfecto. La siguiente hoja que tenemos, ¿sí? En esta hoja en la que hay texto está todo explicadito con texto lo que yo les voy charlando, ¿sí? En la siguiente hoja que tenemos a esta, ¿cómo se llama? Tenemos estas dos imágenes donde nos va a enseñar los distintos planos, cuando hablamos de plano sagital, de plano coronal, ¿sí? De plano transversal, que es cómo vamos a mirar a nuestro organismo. Generalmente son algunos planos o cosas que los solemos nombrar más cuando hablamos de estudios de imágenes, ¿sí? Pero bueno, el plano coronal, ese que acá está representado con el 2, es un plano que no sé si ustedes me ven a mí en pantalla.
que corta como si fuera una corona, así, ¿sí? Como yo tengo los auriculares, así es como corta el plano coronal. Entonces queda el cuerpo dividido en una parte anterior y en una parte posterior, ¿ok? Luego tenemos lo que es el plano frontal, ¿sí? Que nos va a cortar, o plano sagital, que es como que pasara por el medio de la nariz, de la boca, del ombligo, ¿sí? Nos corta en dos mitades, derecha e izquierda. Y el último plano es el plano transversal, que es el que nos va a cortar en una porción superior y una porción inferior. Cuando vemos las resonancias, las tomografías y demás, la gran mayoría suelen ser cortes transversales, ¿sí? Tomografía axial computada. Axial o transversal es lo mismo, son estos cortes así que me cortan como en fetitas, ¿ok? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Esto es lo mismo que siempre, me pueden interrumpir con todo lo que necesiten. Igual acá lo tenemos, ¿ven? Anterior, más cerca de la frente. Posterior, más cerca del dorso. Superior o craneal, hacia arriba o más cerca de la cabeza. ¿Sí? Va explicando como bien básico cuáles son las definiciones. Entonces, cuando hablemos de cosas mediales o distales, algo medial es algo que está cerca del medio del cuerpo, mientras que algo distal está lejos del cuerpo. Entonces, por ejemplo, la palma de la mano es distal, el hombro es proximal, ¿sí? En este tenemos todo como súper marcado, qué es superior, qué es inferior, qué es craneal o qué es caudal, que es casi lo mismo que superior e inferior. Proximal está cerca, distal está lejos, aplica para todas las partes del cuerpo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Me pueden frenar? Pregúntenme, ¿eh? No, ¿Algo de esto recordaban, sabían, habían visto? Profe, consulta, la pierna también podemos decir que tiene una parte distal y proximal. Absolutamente. ¿Cuál sería la parte distal del miembro inferior? No la pierna. Recordemos que pierna está en el espacio Está. entre la rodilla y el tobillo. Empecemos a hablar como corresponde. Miembro Claro, inferior. ¿Qué sería la parte distal del miembro inferior? podríamos decir el pie, el tobillo. Perfecto, muy bien. ¿Y cuál sería la parte proximal del miembro inferior? Podemos decir el muslo, o si hablamos de los Bien, huesos, la cabeza del fémur. bien, muy bien. O mismo la articulación de la cadera, ¿sí? Porque lo que es la articulación de la cadera lo comparte con la pelvis, pero corresponde al miembro inferior. Así que eso también, ese es otro que podemos anotar como proximal. Bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, continuamos. La idea de hacerles este repaso, sí, es que vieron que yo les había contado que inicialmente tenía por idea grabarles audio en función al material y que ustedes me escuchen y lo vayan leyendo, pero bueno, me pareció un poco mejor tal vez hacerlo así y que vayan sacando las dudas. A esta imagen le vamos a dar bola, pero tampoco nos vamos a volver locos, ¿sí? La idea de acá es hablar de movimientos, ¿sí? A qué llamamos flexión o extensión de la cabeza, a qué llamamos aducción o abducción, según si nos estamos separando el cuerpo o juntando al cuerpo, ¿sí? Acá tienen absolutamente toda la lista de todos los movimientos que corresponden a todo esto, ¿sí? Que tenemos acá. Si hago elevación de los hombros o descenso de los hombros, ¿sí? El que me importa es elevación de los hombros, ¿sí? Esa levantada de hombro que le hacíamos a mamá, como callate vieja, bueno, es eso. Después tenemos flexión Me tiraba palmar o con algo. flexión plantar, ¿sí? Sí, bueno, no importa. Eh, tenemos elevación de la cabeza, flexión del tobillo, bueno, acá tienen todos los tipos de movimientos que podemos hacer con el cuerpo, ¿sí?
Cualquier cosa, si a alguno le genera duda, me pregunta. Esqueleto completo, empezamos con la parte general de los huesos. Hoy vamos a llegar hasta la parte de los huesos y vamos a dejar los músculos para la semana que viene, ¿sí? En huesos acá tenemos un dibujo general de nuestro cuerpo humano, tenemos distintos tipos de huesos, recordemos que tenemos huesos planos, huesos cortos y huesos largos. Los huesos planos se ocupan más que nada de cubrir y proteger estructuras importantes, y dentro de los huesos planos encontramos los huesos del cráneo, las costillas y el esternón, ¿sí? Y encontramos también los huesos de la pelvis, ¿sí? Básicamente esos son todos los huesos planos. Los huesos cortos son huesos de sostén que pueden hacer fuerza, pero en el lugar, como que resisten el peso, por eso la columna, vamos a ver que las vértebras son todos huesos de tipo corto, lo mismo las muñecas, los tobillos, los talones, y los huesos largos son los que nos permiten principalmente los movimientos, ¿sí? El húmero, el fémur, la tibia, el peroné, el radio, el cúbito, ¿ok? Entonces, todos esos es la gran clasificación de cómo podemos separar a los huesos según la forma que tengan y la función que cumplan. ¿Sí? Igual hay 5 calificaciones en el... Sí, porque habla de texto. otros tipos de huesos, como ese hueso irregular, como es la vértebra, sí, que tiene una parte que es de hueso corto, pero tiene partecitas de hueso plano en las láminas. No me voy a meter en esas clasificaciones como extra. Y el hueso sesamoideo, que es la rótula, que en realidad la rótula es un hueso, pero es un hueso que crece dentro del tendón del cuádriceps. Entonces, como aparece como si fuera una semilla, por eso sesamoideo, es chiquitito, está dentro de un tendón y demás, como que se le da una clasificación aparte. Pero a mí, si yo tengo que hablar de clasificación de los huesos, largos, cortos y planos. ¿Sí? Bueno. Cuando hablamos de huesos, la unión entre dos huesos se llama articulación. Y las articulaciones son la unión entre dos huesos. Tenemos distintos tipos de articulaciones, ¿sí? Tenemos algunas articulaciones que no generan movimiento, como son las articulaciones del cráneo, entre los distintos huesos del cráneo, que se llaman sin artrosis, sin movimiento, ¿sí? Artrosis me habla de la posibilidad de movilizarse. Sin artrosis es estos que son tipo suturas. Luego tenemos algunas articulaciones que sí ya tienen mucho más movimiento, ¿sí? Como las que tienen cápsula sinovial, por ejemplo. Tenemos algunas articulaciones con gran contenido de cartílago, como son las que son de las vértebras, ¿ok? Entonces, las articulaciones no todas permiten movimiento y son la unión entre dos huesos. Obviamente que en esa unión además participan músculos, ligamentos, tendones, etc. Pero la función es la unión entre dos huesos. Acá tenemos un apartado especial dentro de lo que son las articulaciones de tipo sinoviales, con la explicación de cada una. ¿Sí? Tenemos esta que son de tipo gínglimo, que básicamente es como si fueran la bisagra de una puerta, ¿sí? Hay como uno que rota sobre el otro, como es en el codo. Tenemos el que es en silla de montar, que es como si hubieran puesto dos papas tipo Pringles o las Día, que es la misma forma, que encajan así como cruzaditas, entonces tiene movimiento para todos lados,
como son, en este caso, las articulaciones de los dedos o de la muñeca, sí que podemos movilizarlo hacia adelante, hacia atrás, hacia los laterales. Tenemos luego la articulación del fémur, que es una articulación condilia, donde una superficie redonda rota sobre una superficie plana, ¿sí? Hay después mejores dibujos en el otro apunte. La esferoidea, que es una esfera, es como si agarráramos con la mano un chupetín. El chupetín puede girar en todas las posiciones, ¿sí? Entonces es una esfera. La tenemos este tipo de articulación en la articulación de la cadera, la unión, como está dibujado acá, entre el fémur y los huesos de la pelvis. Y también tenemos una articulación de este estilo en la articulación del hombro, que también es de tipo esferoidea, por eso los hombros los podemos mover en tantos sentidos diferentes. Ya a partir de acá arranca con todo lo que es músculo, y dijimos que músculo quedaba para la próxima clase, así que vamos a ver hoy en el otro apunte rapidito todo lo que son huesos y articulaciones, un repaso general de lo más importante. Este Zoom se va a terminar y vamos a salir y volver a entrar. Pero primero vamos a ver este otro apunte y cuando volvamos a entrar les voy a mostrar algunas cositas más. Bien, este otro apunte es sobre el que más nos vamos a basar para estudiar esto, ¿sí? Este es el apunte con el que quiero que estudiemos. Arranca charlando un poco de cuáles son los tejidos que forman el esqueleto, ¿sí? Cuáles son los tejidos de la parte ósea. ¿Por qué? Y porque es súper importante entender cómo estamos formados. Perdón. Silencio a alguien, ahí vamos. Entonces tenemos, bueno, los cartílagos, que son un tipo de tejido, los huesos, que son otro tipo de tejido. A toda esta parte así como más fina, me interesa que la conozcan, pero tampoco se vuelvan locos. Obviamente una vez que lo lean la semana que viene en el Zoom, sacamos todas las dudas que haya. Acá me habla nuevamente de los tipos de articulaciones, ¿sí? Inmóviles o sin artrosis, semimóviles o anfiartrosis, y móviles o diartrosis. Esta es la clasificación que más me gusta, ¿sí? Tipo en 3, muy sencilla, y después dentro de las móviles, que son las diartrosis, tenemos un montón de tipos, que son las mismas que acabamos de ver. Esferoidea, condilia, troclear, ¿sí? Así que cuando las vayan leyendo van a ver que es lo mismo, solo que el otro dibujo estaba en blanco y negro y en este tenemos colores. Bien, a partir de acá empieza a hablar del esqueleto humano, y el esqueleto humano lamentablemente es, me siento, lo leo 1000 veces, lo repito, lo practico, me dibujo en el cuerpo donde tengo cada cosa, pero son cosas que lamentablemente van de memoria. Ahora lo vamos a charlar, lo vamos a mirar, pero hay cosas que van de memoria. Este libro me gusta un montón porque lo que tiene es armado por partes. Entonces tenemos el cráneo, ¿no? Y nos habla de todos los huesos del cráneo, nos cuenta cuáles son, y acá tenemos el dibujito de dónde están los distintos huesos del cráneo. Luego pasamos a, bueno, los huesos de la cara, la columna, y nos muestra una vértebra, cómo se vería la columna. Después habla de, bueno, el cuello, en el tórax que encontramos. El tórax, recordemos que atrás tenemos la columna y por delante tenemos las costillas. Lo que es la extremidad superior o el miembro superior, arrancamos desde el hombro, ¿sí? Incluimos a la escápula u omóplato. Luego tenemos la clavícula, tenemos el húmero, que es el hueso que forma la parte del brazo, ¿sí? Recuerdan que brazo era entre hombro y codo. La parte superior del miembro superior es el brazo. El antebrazo está formado por el radio
y el cúbito, ¿sí? Y luego tenemos todos los huesos de la mano, que no me interesa que se vuelvan locos con todos los huesos de la mano. Obviamente acá están todos, pero huesos de la mano, recordar que los dedos se llaman falanges, recordar que la muñeca tiene un montón de huesitos pequeños, ¿sí? Por eso es tan fácil ante cualquier impacto, una caída o algo que se rompan. Eh, y vamos cortando por ahí, ¿sí? No quiero que se enloquezcan con esas cosas tan chiquitas. Luego tenemos extremidad inferior, nuevamente me va marcando las partes. Si se fijan, acá están escritas, ¿no? Cada una de las partes y nos cuenta un poquitito de cada uno de los huesos. Eso es lo que quiero que sepan, ¿sí? Acá también, cuando me habla de carpo y metacarpo, me está hablando de las distintas regiones de la mano. El carpo es la región de la muñeca y el metacarpo sería la palma de las manos y después siguen los dedos. Habla nada, 2 renglones, o sea, 2 renglones, nada más, así que es eso. ¿Qué más? Bueno, el hueso de la pelvis está formado por 3 partes, ¿sí? La parte del ilíaco, el pubis y el sacro, ¿sí? Tenemos el isquion, si no, también le podemos decir, según cuál sea la imagen que estemos viendo. Ven, acá tenemos sacro, acá tenemos ilíaco, y lo que está delante es el pubis, que son 3 huesos que tienen articulación de esta que era sin artrosis. Se pegotean y parece uno. Bien, acá tenemos un recorrido general por los huesos del cuerpo y ya después se mete en músculo, o sea que ya hoy no vemos más que esto. Hasta acá, ¿alguna duda? Por ahora no, profe. Bien. No es que quiero que estudien todo de memoria, pero lamentablemente sentarme y aprenderme de todos los huesos del cuerpo Generalmente es lo que es, está cuadrado. es sentarse y repetirlo, ¿sí? Ahí. Profe, Sí, creo que Profe, silencié. una consulta. Esperen que creo que Profe. silencié a quien me estaba hablando, a ver. Luis creo que estaba hablando, pero justo lo silencié porque había mucho ruido de fondo. sí, Bien, te hago una Profe. consulta, esperen profe, te hago que habla Luis primero y después siguen, sí. ¿los dedos de la mano en algún momento fueron falange y falangeta y ahora son todas falange o yo estoy errado? No, son todas falanges. Todas falanges. Falange proximal, media y distal y nada más. O sea, resuman los dedos en falanges. Listo, 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 listo. Bien, ¿quién más? ¿Qué otra consulta? Yo también había escuchado el tema de falangeta. No sé en qué momento, Sí, pero a ver, a lo largo de los años van cambiando las terminologías de algunas cosas. A mí me interesa que nos manejemos con lo más actual y que usemos todos el mismo libro y el mismo falange. apunte. Hablando de en qué libro está, ya tienen los 2 que les acabo de mostrar, ya los tienen en el campus, ¿sí? Son un capitulito de cada uno. Después lo que voy a hacer es subirles algunos libros de anatomía completos para aquel que quiera chusmear, leer, abrir un poquito más, pero yo tomo de lo que les subí en la parte que dice el aparato locomotor, ¿sí? Todo lo que ponga como bibliografía adicional, optativa o el nombre que sea, todo eso es un extra para el que lo quiera mirar, ¿ok? Bien, sí, nos mareamos Profe, con una los huesos. consulta. Al principio todos nos mareamos con los huesos. Sí, decime. Profe, después, o sea, termina el Zoom. ¿Ya no tenemos más Zoom? No, volvemos a entrar porque quiero que veamos una cosa más. Sí, porque le quería consultar, pasa que hay personas, por ejemplo yo, y eso que soy joven todavía, porque personas mayores, y yo soy joven, hace 4 o 3 años terminé el colegio, me perdí con la explicación, o sea, en todo. Entendí algo y quisiera ver si usted Quédate podría volver a tranquila explicar. que igualmente el Zoom quedó grabado, con lo cual van a tenerlo subido al campus en un rato y lo van a poder volver a ver y escuchar la cantidad de veces que quieran. Ah, perfecto, sí, porque es Sí, sí, como que lo vi la que idea es fue muy que rápido y... hoy no les subí
video Sí. previamente grabado porque lo quería hacer directamente con ustedes, e ir viendo si aparecían dudas y demás. Así que nada, quédense Porque íbamos tranquilos. a leer todo completo, músculo y todo. Fue Músculo lo mejor así. dejamos para la semana que viene porque es un montón hacerlo hoy, pero les subí Claro, el claro. PDF completo para que no les queden tipo hasta la hoja 4 y después y que les quede cortado. Les subí el capítulo entero y ya les queda y la semana que viene continuamos con el resto de los temas. En eso no se preocupen. Alguien me escribió, no, la rodilla no tiene, ¿cómo se llama? No es esferoide, ¿sí? La rodilla es la tibia, tiene como una base recta y el fémur tiene formita como redondeada. Entonces el fémur baja o gira y se va apoyando sobre la palma recta que le da la tibia. Pero no es una esfera como el del hombro, porque yo con la rodilla simplemente la puedo mover para abajo o para arriba, o sea, para adelante o para atrás, la puedo flexionar o extender y no puedo hacer más. En cambio con el hombro lo puedo abrir, lo puedo cerrar, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, o sea, tengo un montón de movimientos que puedo hacer con el hombro que no los puedo hacer con la rodilla. Así que no, no es el mismo tipo de articulación. Igual que el de la cadera, ese sería. El de la cadera sí es como el del hombro. Ambos son de tipo esfera, que es como si pusiéramos un chupetín adentro de la mano. Entonces gira para todos los lados que querramos. Como cuando agarramos la palanca de cambio del auto, que podemos mover la mano alrededor y la palanca queda como quieta. Bueno, queda nada, un minutito de reunión, así que cerramos, así no queda nada inconcluso. La muñeca no es tanto lo que gira, ¿sí? La muñeca tenemos adelante hacia atrás y un poquitito hacia los laterales. Pero si recordamos y después lo miran mejor, la muñeca tiene muchos huesitos, muchos. Ahora lo vamos a ver un poquito más de cerca toda esta parte y van a ver que son un montón de huesitos, ¿sí? Así que bueno, nada, salimos y volvemos a entrar con el mismo link ya, o sea, salimos y entramos.